Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, María? ¿Bien? Bien, estamos como en mezcla de, ¿no? Indignación, novela, Consternación, consternación. porque, digamos, la reacción de indignación también está acompañada por una pregunta. ¿Es este mi país? 200 años de la Declaración de la Independencia, de la cual ya nadie se está acordando, 100 años de algo que deberíamos acordar, porque fue el triunfo de Irigoyen Claro. con la ley Sespeña. Y de repente este lodazal, esta ciénaga en la cual se ha convertido o han convertido los políticos a la esfera política. No todos los políticos ni toda la esfera política, no quiero hacer una condena universal, pero esto es así. O sea que la verdad es consternación. Consternación. Y también me parece que pensaba un poco con el kirchnerismo, recién ahora empieza a aparecer, digamos, por primera vez como voces públicas, sectores kirchneristas manifestando su decepción, nunca habían querido ni siquiera tocar el tema, pero si uno pensaba en el menemismo era como el cinismo puro, ¿no? El Roban Peroasen formaba parte de ese folclore del menemismo. En cambio, el kirchnerismo venía a contarnos que libraba una batalla. Claro, tenía un relato épico. Tenía un relato épico, había una guerra, esa guerra tenía sus enemigos, y por tanto ese relato épico no podía incorporar estos episodios. El menemismo no tenía ningún relato épico. Era el relato de Washington, digamos, el consenso de Washington no tenía un relato épico. Menem mismo lo abandonó. Cuando dijo, si yo les hubiera dicho todo lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Por tanto, al no haber relato épico, el discurso estaba libre. Aquel discurso estaba atado. Yo no creo que las personas que hoy salen a golpearse el pecho no tuvieran sospechas. ¿Por qué nosotros todos sospechábamos de lo que estaba pasando, los que no éramos kirchneristas, y los kirchneristas en qué mundo vivían? ¿En qué mundo vivían? Todo era atribuido a la prensa y a las maniobras periodísticas. Iban a terminar diciendo, como creo que dijo Devido, que Una operación mediática. Que era una operación mediática. Entonces, ¿en qué mundo vivían? Nunca les cupo una duda. Rechazaron siempre ver ese problema, esa cuestión. Que evidentemente se está revelando como muy profunda. O sea que ahí los primeros que tienen que examinarse son los que hoy parecen desesperados y se tiran de los pelos frente a los canales, frente a las cámaras de televisión. Tienen que preguntarse, soy una persona grande, estuve en política muchos años, ¿y qué es lo que estoy reclamando ahora que yo no vi? Claro. Ahora, fíjate la carta de Cristina Kirchner, ¿no? Este texto que colgó hace algunas horas nada más en su página de Facebook. Le habla a la militancia, dice, sé que están dolidos, con condenar no alcanza, quiero saber quiénes son los responsables, además de López, y habla de dos cosas, la pata privada y por otra parte una corrupción que ella dice peor, la otra matriz, más terrible, y ahí mete el tema de los planes económicos, generan miseria, etcétera, ¿no? La parte privada es indudable. Sí. Si acá hubo corrupción, hubo empresarios que pagaban sobreprecios, les devolvían la mitad del dinero, esa otra mitad del dinero a Cristina o a quien fuere. O sea, la pata privada es indudable. La clase empresarial argentina tiene mucho de lo cual disculparse públicamente. Incluso las instituciones empresariales tienen mucho de lo cual disculparse públicamente. Eso es indudable. Ahora, eso no tiene que ocultarnos que los que organizaron esta banda de mafia y de asalto al Estado fue el gobierno. Eso no tiene que ocultarnos, no tenemos que olvidarnos un solo minuto de que fue el gobierno el organizador de eso, y en beneficio de personas, no en beneficio de un espíritu del pueblo, que no sabemos si iba a recibir o no después monedas de oro que iban a caer como en los cuentos de hadas. Lo organizó en beneficio de personas. Si los jueces llegan a demostrarlo, si los jueces siguen avanzando, será una cuestión de la justicia. Pero, digamos, para la opinión pública hay lo que la justicia llama semiplena prueba. Es decir, hay pruebas suficientes como para decir esto fue algo que se organizó en beneficio de personas. La carta de Cristina, uno puede decir dos cosas. Es de alguien que está enajenado o que es un cínico. Una de dos. ¿Enajenada o cínica?
Es decir, es alguien que se le muestra esta herida supurante en su propio gobierno y dice primero que no conoce una persona con la cual tiene decenas de planos de televisión continuados. Y 12 años de secretario de Obra Pública, su único secretario de Obra Pública. Además con planos de televisión, donde hacía interlocución de ese tipo. Además Néstor Kirchner recibía a los intendentes, los gobernadores, digamos, era el hombre de la obra pública, digamos. No. Sin duda. Además, la obra pública era uno de los puntos de honor del gobierno. Sí, claro. Por tanto, es muy difícil. A lo mejor si vos me decís que no conocía al subsecretario de medicamentos del Ministerio de Salud Pública, vos podés decir, bueno, se lo derivaba a Alicia Kirchner. La obra pública era el punto de honor de este gobierno y que resultó siendo un caballo de Troya para robar a la sociedad argentina y llevarse esa plata adentro de ese caballo de Troya para una minoría. Por tanto, si Cristina escribió esa carta en pleno dominio de sus facultades, yo diría que tiene una perspectiva completamente cínica. Completamente cínica. Ahora sí. lo que yo dudo es cuál de los dos adjetivos usar, porque uno no puede a la distancia juzgar enteramente, uno puede juzgar la responsabilidad moral y política, pero no juzgar enteramente cuál es su estado, si es cínica o si está completamente, ha perdido una noción, ha perdido principio de realidad, digamos. Ahora, ¿hasta dónde llega esto, no? Porque es un poco pensando en el gobierno de Macri, uno escucha a empresarios y políticos y da la sensación de que no quieren. El espejo de Brasil es un espejo que no les gusta, les parece que es demasiado. Macri prometió la ley del arrepentido para la política, hoy volvió a hacer mención a eso, pero, y viste Pichetto que tiene el don de decir las cosas como brutalmente, la Realpolitik dijo, no, a los expresidentes hay que cuidarlos, no quieren la ley del arrepentido político. Daría la sensación de que no quieren realmente continuar con el modelo brasilero de decir, bueno, vamos a purgar todo el sistema político. Bueno, la corrupción no fue un tema de Macri nunca. O sea que, digamos, si ahora el presidente toma ese tema, bienvenido sea. Pero digamos que nunca fue un tema. Podés de esto dar una explicación social. Él pertenece a la clase empresaria que contrató con el Estado, no digo que él personalmente, él pertenece a la clase empresaria que contrató con el Estado durante gobiernos democráticos y gobiernos dictatoriales. Su padre es el corazón estuvo, no está, pero estuvo en el corazón de esa clase. Puedes dar una explicación social o sociológica, puedes dar una explicación ideológica, en el sentido de que cuando murieron las ideologías, en realidad murió todo. Digamos, la gente que decreta la muerte de las ideologías, por el mismo acto decreta la muerte de los valores. Por el mismo acto. No voy a someterme al chantaje de decir, no, si existen los valores son maravillosos, pero las ideologías son las que han muerto. La muerte de las ideologías decreta de algún modo la muerte de ciertos valores fundamentales. Porque las ideologías están fundadas en valores y fundan valores. Pero ahí aparece Lilita, ¿no? Como la figura que presiona a este gobierno. Lilita controla. Lilita es como un juez de línea. Lilita es como un juez de línea. Por ahora ha cantado todos los offside que aparecen. Lilita es como un juez de línea. Además es una persona que ha demostrado que todas sus denuncias tenían carne para denunciar. No es alguien que salía a la Bartola a denunciar. Esto hay que reconocerlo, por más que uno pueda no identificarse con su línea política y con que ella es parte de la responsabilidad de romper el Frente Amplio UNE, la tiene centralmente Lilita junto con Sanz, pero ella tenía verdaderamente una gran capacidad de juntar la información por las denuncias con muy buenas fuentes. Lilita tuvo buenas fuentes, no sé cuáles eran sus fuentes, podría tener hipótesis que no voy a decir porque no son hipótesis que pudiera mínimamente comprobar. Pero de hecho ese va a ser un control, hay que ver hasta qué punto vos no decís, bueno, yo no quiero tener este juez de línea, en este partido no quiero tener este juez de línea. ¿Y cuánto, a pesar de que, como bien decís, la corrupción no era un tema de Macri, lo obligó un poco la campaña, el hecho de todas un poco lo que aparecía después de 12 años de kirchnerismo, pero cuánto si esto no los vuelve y los obliga más? La opinión pública yo creo que los va a obligar, les guste o no. Es decir, Macri tiene un tono de gobierno, no estoy hablando de él personalmente, a quien no conozco, vi una vez en mi vida,
tiene un tono como miembro como jefe de un gobierno que es un tono de no hacer olas. Ese digamos, sería su ideal. El paisaje ideal es un paisaje de no hacer olas. Ahora, la opinión pública yo creo que los va a obligar, y cuando digo la opinión pública digo también el periodismo. Claro. Es decir, eso que en Estados Unidos puede causar realmente caídas de presidentes, etcétera, como hemos visto. La opinión pública lo va a obligar a Macri. ¿Hay algo parecido al 2001 en el sentido de, digamos, el 2001 fue un derrumbe económico, pero lo que quiero decir un punto de inflexión, de decir, bueno, esto llegó a un punto en el cual pongamos la demanda de transparencia y no corrupción en un lugar distinto, que ha sido muy intermitente también dentro de la gente? Pues sí, se ha llegado a un momento de redención. Bueno, porque bueno, el financiamiento de la política, el tema de quién paga estas coimas. Puede haber llegado el 2001, pero yo reflexionaría sobre esto, María, que vos conocés igual que yo o mejor. Los dos países menos corruptos de América Latina, pero por lejos, los otros están muy lejos de estos dos que voy a nombrar, son Chile y Uruguay. Sí. Esos dos países tienen algo en común: partidos fuertes. No se trata solo de instituciones. No se trata solo de instituciones, porque instituciones sin partidos que obliguen a los políticos, que los condicionen, no que los obliguen porque todas las noches les habla la voz del partido, sino porque tengan una cultura condicionada por los principios, por los valores y por las ideologías, Dios me perdone, de esos partidos, lleva a regímenes mejores. Esos son los dos países que están al tope de la transparencia en América Latina, al tope, y los demás vienen muy lejos. Sí. Y cuanto menos partidos hay, más corrupción hay. Vos lo vas mirando los países, bueno, yo estaba mirando así los países. Sí. Brasil prácticamente, vos eso lo conocés bien, no tiene un sistema de partidos, tiene una federación de dirigentes estaduales. Sí, aceitadísima con dinero sucio, que es lo que está saltando ahora. Ahora, Beatriz, ¿vos crees que esto es el fin del kirchnerismo? Yo pensaba que el kirchnerismo estaba terminado antes, o sea que mirá vos, si no creo que esto ya es el fin. Yo pensaba en estos tiempos, en estos meses, ya sea porque a Macri le vaya muy bien, que no es que no lo deseo, sino que me parece difícil, ya sea porque a Macri le vaya bien, ya sea porque el peronismo va a tener muchas dificultades de reorganizarse si la acepta Cristina mandando órdenes de Calafate. Yo pensaba que el kirchnerismo, kirchnerismo, estaba terminado antes. Yo ya no le veía futuro político a Cristina. Esto lo he dicho, no es algo que invento, lo he dicho antes. Desde Calafate no iba a poder dirigir eso que es tan complicado que es el peronismo, y además los peronistas no se suicidan. Pueden tener posiciones más conciliadoras y muy orgánicas, como puede ser la de Pichetto hoy, pueden tener posiciones más de ir a la confrontación, pero no se suicidan, y además hay varios candidatos a reorganizar ese partido, dentro del peronismo y fuera de él. Claro, hasta ahora, ¿no? El reflejo era tirar los Panama Papers. Tuvieron como 2 etapas, ¿no? Ahora dicen, bueno, ¿quién pagaba? Es la pregunta ahora, viste, tratar de meter esa discusión. Y antes eran, bueno, finalmente la gran corrupción es la de los Panama Papers, no la que están acusando. Bueno, ahora lo de López cambia un poco. Bueno, acaba de salir, ¿no? un libro, lo recibí hace 2 horas, o sea que no puedo, el de Panama Papers, de los 2 periodistas alemanes que tuvieron los famosos Panama Papers. Ahí aparecen también como misterio los Kirchner. Ahí aparecen. Lo ojeé rápidamente antes de venir para acá, o sea, pero lo acabo de recibir esta noche. O sea que también ahí aparecen los Kirchner como misterio de los Panama Papers. Pero acá no se trata de tirarse bolas de barro unos a otros. Si Macri está en los Panama Papers, que pague. Así como tuvo que traer sus 18 millones de dólares que tenían en un paraíso fiscal en las Bahamas. Se sabe para qué se saca el dinero de las Bahamas, para no pagar los impuestos. ¿Vos tenés plata en las Bahamas? No, yo tampoco tengo plata en las Bahamas. Digo, uno tiene la plata donde la gana, si la tiene en su país, y si trabaja en Estados Unidos o si trabaja en Alemania, la tiene en la cuenta donde le pagan en Estados Unidos y en Alemania. No se le ocurre llevar plata. O sea, a las Bahamas se lleva la plata para no pagar impuestos, no es para tenerla, qué sé yo, porque a uno le gusta tener la plata en las islas, porque si no la llevaría a la isla Martín García. O sea que no. Entonces, si todos ellos aparecen dentro de estos esquemas que son típicos de la burguesía capitalista, bueno, que cada uno haga sus cuentas. Ahora, la cuenta mayor hoy, el libro que está abierto y que tiene todas las páginas manchadas,
Ese libro es el del kirchnerismo. Claro. Yo no me voy a No. detener en los 18 millones de dólares de Macri y cómo hizo para comprar bonos si tenía la plata en un blind trust, si era Sí. un fondo... Sí, supuestamente armó este fideicomiso ciego, pero estos efectivamente. 18 millones estaban afuera. Bueno, y esto lo podía manejar. ¿cómo hizo? No me voy a fijar eso. Ya después, ¿eh? Sí. Pero ahora, a ver si el Papa le dice a Casanelo que se mueva un poco. Ah, ¿vos decís? Bueno, el Papa no se lo dijo. Ahora, raro, ¿no? Porque lo apañó también, como ahí está toda esta versión que yo un poco creo que sí que viene por ese lado de entender que algunas de las cosas que le pasan hoy a Casanelo están vinculadas al servicio de inteligencia, las versiones, y ahí el Papa lo apaña, porque evidentemente va toda una delegación de jueces y lo recibe aparte a Casanelo. Eso es un gesto, ¿no? Qué misterio la relación del Papa con Macri, ¿no? Yo creo que para el Papa las cuestiones morales, tal como la Iglesia considera las cuestiones morales, son fundamentales. Y esto, aunque parezca una superficialidad de programa de la tarde, Macri es divorciado, ha tenido una hija fuera del vínculo matrimonial, permitió el primer casamiento gay o el segundo, que Sí. fue en realidad fue el segundo. Pero esa ley la pasan con Cristina Kirchner, si bien Cristina Kirchner Sí, nunca pero promovió el Cristina aborto. Kirchner le garantizaba el aborto. Claro. Le garantizaba que no iba a pasar el aborto, porque eso ella se lo garantizaba desde antes, porque ella lo Sí. dijo. Yo, como cristiana, estoy en contra del aborto. Sí. A lo mejor parece una explicación muy subordinada, muy secundaria la que estoy dando, pero bueno, el Papa también se juega en esas cuestiones. Lo que para vos y para mí es materia debatible, para el Papa es materia... Sí, a mí no me cierra del todo, me parece que hay algo más, pero vos fíjate ahora, este caso Además de ser un peronista. peronista. Pero un peronista que interviene como peronista en la interna del Partido Justicialista. Esto no es hablar mal del Papa Francisco. Wojtyła intervino en la política polaca de Muchísimo. un modo Fue clave. descomunal. Sí, Fue claro. clave para convertir al sindicato Solidaridad y Avalesa de un sindicato que podía terminar en la socialdemocracia en un sindicato y un dirigente que terminó en la derecha. Fue clave para que Polonia, su salida del bloque soviético, fuera de derecha y no de izquierda. Sí, claro. O sea que no es simplemente que este papa lo hace porque es argentino. Los papas intervienen en la política de sus países de origen. Ahora, a mí me tiene fascinada la pregunta del tema de la iglesia y de este arzobispo que era Di Monte, que era el de la zona del monasterio, que tampoco parece ser un monasterio, porque la iglesia no lo reconoce. ¿Viste? El comunicado de Radrizzani dice supuestas llamadas religiosas, dice que es una asociación civil. Y A lo mejor se habían jubilado las monjitas, qué sé yo. Ni vos ni yo creo que somos expertas en no, esa no, cuestión. cero, no, pero lo que me llama la atención es Di Monte, porque era un personaje del arzobispo, digamos, el que recibe la primera donación, el que muere ahí. Este vínculo con De Vido, con López, que además Kirchner se preocupa por mandarle la plata para refaccionar la Basílica de Luján. ¿Hay ahí también algún vínculo, yo no sé, de cosa de logia? ¿Por qué aparece López en un monasterio? No te podría contestar esa pregunta. Que Kirchner haya dado la plata para refaccionar la Basílica de Luján me parece completamente dentro de las cosas que hizo Kirchner. Es decir, esa es una basílica histórica, tiene que ver con la historia nacional, tiene que ver con el comienzo de nuestro relato. Ahí quiso quedarse la Virgen con un manto que es el de la bandera nacional, etc. O sea que no necesariamente eso termina en las monjitas. No, pero Di Monte, digamos, era el obispo de Luján en ese momento. Y ahí pueden haber armado, no tengo... Ahí no te se ve podría que decir. parece que viste que tenía vínculo también De Vido y su mujer, con el, digamos, hay una relación ahí con el monasterio precedente, no es que López va a un monasterio cualquiera. Vos a viste tirar. cómo son los grupos sociales, vos eso lo conocés bien porque además sos de esa profesión, es decir, conocés la teoría de esa profesión. Vos empezás por tus conocidos de la facultad o de la maestría o del doctorado o del periodismo y podés terminar muy lejos y ahí las redes se pueden armar. Lo mismo puede suceder con la iglesia, lo que pasa es que uno con la iglesia no tiene ninguna experiencia. Sí. Es decir, uno no puede saber si conociendo al obispo puede terminar tomando el té en un monasterio que es medio trucho. Sí. No lo puede saber. Claro. No lo puede saber. Y los servicios de inteligencia, te preguntás si esto es la obra de un tipo perseguido por servicio de inteligencia. En eso Macri, viste que hizo bastante continuidad en el tema servicio de inteligencia. Y cada vez que aparecen estos casos, bueno, se Stius operando, hay servicio de inteligencia. No sé, y además no sé frente a la agencia de inteligencia cómo estará su director, que
le leí sus antecedentes y su antecedente anterior era el que vendía y compraba a los jugadores de Boca. Gustavo Arribas, sí, el escribano amigo de Macri. ¿Qué te puedo decir? Sí, claro. ¿Qué te puedo decir? A lo mejor Angelici te puede dar una mano. Me parece que Angelici, que no solo compraba y vendía jugadores en Boca, puede dar una mano, no, pero no lo sé. Esas son las cosas de una política opaca, que cuando existen partidos y cuando existen instituciones en pleno funcionamiento no nos preocupan tanto a los ciudadanos. Porque no creemos en nada. Entonces, bueno, no, General Rodríguez, nadie llama al 911 y te aparece a los 3 minutos un policía, no puede ser, el testigo es trucho, no existía. Efectivamente. Nos cuesta como me decía alguien, y se llama Jesús, para peor el tipo que llamó. Exacto. Y debido, ¿no? Porque la pregunta, vos viste que debido ahora se le hizo una operación mediática, porque el de la Cámara de Construcción dice que bueno, que ellos le habían dicho y se habían protestado porque había obra pública direccionada. La teoría Fariña, finalmente, ¿no? En el juicio de Báez, diciendo, bueno, esto es una cosa organizada, montada por Néstor Kirchner para sobreprecio de obra pública y a partir de ahí cartelizar la obra pública y hacer caja. Parece bastante corroborada finalmente. Hacer caja, pero hacer caja para la política es una cuestión. Suponete que sea así. Hace unos años, cuando era Mitterrand presidente de Francia, se sorprendió a diputados socialistas haciendo caja para la política. No sé si se quedaban con un Diego metido en el bolsillo, pero esos diputados fueron sacados del partido. Diputados o funcionarios del partido. Una cosa condenable es hacer caja corrupta para la política. Ahora, eso no era solo para la política, porque los hoteles de Cristina, la casa de este pobre señor que estaba tirando bolsos de noche, son casas fastuosas. Son mansiones secretario fastuosas. privado, Cristina Kirchner. Entonces, ninguno de nosotros hubiera podido pasar el escrutinio de la FIP con eso. Ninguno de nosotros. Quiere decir que ahí había un sistema de corrupción que no tenía que ver solamente con lo que se robaba, sino que tenía que ver con que todas las agencias de control público de los lugares donde estas personas vivían, de los autos que tenían, de los gastos que hacían sus familias, todo ese sistema no estaba funcionando. Claro. Vos te imaginás que vos tenés esa casa en Tigre y declarás que tenés un patrimonio de 2 millones de pesos, al día siguiente tenés la FIP en tu casa. Bueno, gracias Beatriz Arlo, muchísimas gracias. No, gracias a vos.